Buen día, soy Hugo Ortiz Gómez. Este es un video para la materia de taller de técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEX. El día de hoy les hablaré sobre el interrogatorio directo previsto en los artículos 371 al 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el interrogatorio, toda pregunta debe formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirá preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, ni argumentativas que tiendan a ofender al testigo, al perito o que se pretenda coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, en contrainterrogatorio, de acuerdo al numeral 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrollen los actos. Advertido de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia, serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo conforme a lo establecido en el numeral 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros que conste en anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberán referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Otorgada la potestad y realizada su identificación, el juzgador que preside la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después de eso contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que hayan declarado en audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. El perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, en las que el perito deberá responder atendiéndose a la sección, a la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Y después del contrainterrogatorio, el oferente podrá preguntar y repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia de contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas de conformidad con el artículo 372 de la ley adjetiva. En el informe policial homologado, el oficial Ciro Hernández Álvarez manifiesta que el día 22 de marzo del año 2018, al encontrarse realizando un patrullaje de prevención y seguridad vigilancia a bordo de su unidad, recibió una alerta de emergencia del C4, razón por la cual se trasladó al domicilio ubicado en la calle 2, oriente entre Tercera y Cuarta, sur de la colonia Terán, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ahí procedió a ingresar al citado domicilio, en el cual una persona de nombre Raúl le permitió el ingreso y les comentó que en el segundo nivel una pareja se encontraba discutiendo. Asimismo, en el camino se encontró a otros vecinos, lo cual le comentaron la misma situación. Por tal motivo, el oficial y su acompañante procedieron a subir las escaleras y en el interior del citado domicilio encontraron a una pareja que se encontraba en discusión, el cual el personal masculino tenía un objeto, punzocortante, con el cual amagaba a la femenina, y por lo que procedieron a su detención. Posteriormente, en su detención, el citado individuo dijo llamarse Mario Benjamín Mejía Domingo. En base al informe policial y a la ratificación del mismo, es que procedemos a realizar las preguntas
de interrogatorio al citado oficial. Oficial Ciro, ¿desde qué fecha pertenece a la Policía Estatal Preventiva? En su declaración establece que tiene un grado de estudio de licenciatura. ¿Podría indicarme en qué área se graduó? ¿El domicilio donde prestó el auxilio cuenta con algún portón? Manifiesta en su declaración que Raúl es el encargado de la vecindad. ¿Cómo obtuvo ese dato? ¿Dónde se encontraban los otros vecinos cuando ingresó al domicilio? ¿Qué tiempo tardó en subir las escaleras para encontrarse con el señor Benjamín? Aparte del señor Benjamín y la agraviada, ¿había algunas otras personas más en el segundo piso? ¿Cómo es la visibilidad del primer piso hasta el segundo piso? En su informe policial manifiesta que la víctima se encontraba parada. ¿En qué posición con relación al señor Benjamín la señora Mayda Floridman se encontraba? ¿Podría indicarme en qué posición o dónde se encontraba la mano izquierda del señor Benjamín? En relación con la víctima, ¿qué altura tiene el agresor Benjamín? ¿Qué complexión tiene el señor Benjamín? ¿Qué complexión tiene la señora Mayda? ¿En dónde se encontraba el elemento policial Juan Carlos Narcía Balbuna? ¿Por qué le consta que el señor Benjamín se encontraba en estado de ebriedad? El contrainterrogatorio es el cuestionamiento que se le hace al testigo, perito, presentado por la contraparte en búsqueda de la información desacreditadora, y su función, como tal lo dice, es desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicciones e indagar en la verdad. La objeción de preguntas debe realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y, en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno con apego al numeral 374 de la ley adjetiva. Son objetables las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo, las preguntas argumentativas, las preguntas compuestas, las preguntas repetitivas, las preguntas que asumen hechos no probados, las preguntas especulativas, capciosas e impertinentes. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de una manera hostil, conforme al numeral 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, el testigo o el perito podrán leerse partes de su entrevista, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro que en actos hubiera participado. Realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito, se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiera elaborado de conformidad con el artículo 376 del ordenamiento en cita. Al realizar el contrainterrogatorio se debe emplear un lenguaje ordinario, lenguaje común, no hablar estrictamente con términos legales, ya que no todos los testigos tienen un antecedente o alguna preparación bien, ni tampoco son abogados. Por tanto, se deben hacer preguntas con un lenguaje fácil de entender para cualquier persona y que pueda comprender para que el contrainterrogatorio sea fluido. Es esencial que en el contrainterrogatorio se formulen preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría, porque el testigo puede ponerse a discutir con nosotros, pues obviamente al ser testigo de la contraparte puede presentarse hostil, además de que no comparta o no compartirá nuestras conclusiones, ya que las suyas siempre serán diferentes. Se debe evitar siempre discutir con el testigo, pues esto resta seriedad. El contrainterrogatorio dará la impresión de que no tenemos argumentos
para desacreditar al testigo en su testimonio. Las preguntas subjetivas son las idóneas en el contrainterrogatorio. Estas preguntas deben ser sobre puntos que el litigante le interesa, pues lleva un fin claro: afectar la credibilidad. En el contrainterrogatorio es necesario verificar la veracidad de la prueba y credibilidad de los testimonios. Preguntas sugestivas, no argumentativas ni abusivas. Y en las declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores, cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes de conformidad con el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es de suma importancia que conozcamos las técnicas de litigación oral y que respetemos las reglas en las diferentes etapas del proceso penal acusatorio oral para que tenga una defensa adecuada conforme a derecho. ¿Cuántos cargos ha ocupado dentro de la Policía Estatal Preventiva? ¿Quién le abrió el portón del domicilio? ¿Qué tenía en la mano izquierda el señor Benjamín? ¿Pudo ver el arma que portaba el señor Benjamín desde el primer piso? Es cuanto. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.